El amor no es algo que se aferra, sino algo que se permite volar. Pero hay algunas aves que una vez que han volado demasiado lejos, nunca encontrarán el camino de regreso al nido. Solía creer en el poder del amor que trasciende el espacio, que trasciende el tiempo. Ahora, al mirar el cielo nocturno estrellado en un país lejano, solo veo un vacío y el eco de una promesa rota. Tomo una respiración profunda y me pregunto, ¿están viviendo cada momento al máximo, valorando lo que tienen? Porque hay lecciones que se aprenden a costa de toda una vida. Déjenme contarles la historia de Daniel y Emilia, el costo de esos vuelos lejanos y un amor que murió en silencio. Guadalajara en 2010. Una ciudad de calles vibrantes, tardes bañadas por el sol dorado sobre la icónica Catedral de Guadalajara y cafeterías bohemias escondidas en el colorido barrio de Tlaquepaque. Ese fue el escenario del amor entre Daniel y Emilia. Yo soy Daniel, un joven arquitecto lleno de ambición, recién egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con un título de honor. Desde niño me fascinaron las líneas de la gran arquitectura, los rascacielos que se alzaban orgullosos en el cielo, los puentes que unían costas distantes. Siempre soñé con el día en que mis proyectos serían emblemáticos, obras que transformarían el paisaje urbano y serían inscritas en la historia de la arquitectura mundial. Emilia era una joven dulce, con una sonrisa radiante y ojos expresivos, maestra de literatura en una secundaria local. A diferencia de mí, Emilia encontraba la belleza en lo simple, en las pequeñas historias de la vida, en la poesía y en los viejos libros. Creía en el poder de la palabra, en la capacidad de conectar almas humanas a través de las historias. Solía decir que las lecciones más valiosas no residen en las grandes cosas, sino que se esconden en cada pequeño detalle de la vida. Nos conocimos en una exhibición de arte en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Yo exhibía mis primeros bocetos para un proyecto de vivienda social que estaba gestando. Una idea audaz que combinaba arquitectura ecológica con espacios comunitarios, buscando ofrecer un mejor entorno de vida para personas de bajos recursos. Y ella contemplaba extasiada pinturas abstractas llenas de color, sus ojos miel brillando como estrellas. Me cautivó su forma de sonreír al ver una obra, la sutileza y profundidad de su mirada y cómo hablaba de arte con una pasión pura. El amor llegó suavemente como la brisa marina del verano en el Pacífico mexicano, sereno pero intenso. Nuestras citas solían ser en la playa Boca de Tomatlán, donde veíamos el atardecer sobre la bahía, los últimos rayos de sol tiñendo el cielo de rojo y el cabello sedoso de Emilia de oro. O vagábamos durante horas en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, perdiéndonos en senderos tranquilos, compartiendo nuestros pensamientos más profundos, nuestros miedos secretos y nuestros sueños más locos. Hablábamos de sueños, aspiraciones, de nuestros libros favoritos, de las casas que queríamos construir. Yo quería construir grandes edificios, obras que marcaran una época. Emilia quería construir un pequeño hogar lleno de amor donde hubiera risas de niños y el olor a pan dulce recién horneado cada fin de semana. Ella siempre me escuchaba hablar apasionadamente de mis proyectos de arquitectura, de los desafíos técnicos, de los nuevos materiales, del futuro de la arquitectura mundial. Y yo la escuchaba a ella hablar de sus alumnos, de las historias literarias que enseñaba, de las pequeñas cosas que dan sentido a la vida. Nos complementábamos a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas completo, cada uno la parte que le faltaba al otro. Emilia siempre fue mi mayor apoyo, creyendo en mi talento y en mis sueños más audaces. Serás el mejor arquitecto de México, Daniel. Confío en ti, solía decir con los ojos brillando de orgullo, y yo sentía que podía conquistar el mundo entero, que no había obstáculo insuperable si la tenía a mi lado. Y yo solo quería construir una vida plena, un hogar tranquilo para ambos, donde pudiera regresar después de horas de trabajo estresantes y encontrar paz, donde pudiera ser yo mismo, no el gran arquitecto Daniel, sino solo el Daniel de Emilia. Nos casamos después de 3 años de noviazgo, una boda sencilla pero cálida en una pequeña iglesia en Valle de Guadalupe, entre viñedos verdes y la luz dorada del sol, solo con la familia y los amigos más cercanos. Bajo la luz dorada nos juramos estar juntos para siempre, sin importar las tempestades de la vida, por más duras que fueran las adversidades futuras. Todavía recuerdo el primer beso después de ser oficialmente marido y mujer. Fue dulce y sagrado como una promesa eterna grabada en el alma. Creí que nada podría separarnos, que nuestro amor era lo suficientemente fuerte para superar cualquier desafío.
Creí que había encontrado un refugio seguro para mi vida. Nuestra vida de casados en Guadalajara transcurrió tranquila y feliz. Dedicaba todo mi corazón al trabajo afanándome en los diseños para una empresa de arquitectura local, proyectos pequeños pero significativos. Emilia seguía siendo una maestra dedicada y pasábamos las tardes reunidos alrededor de la mesa, contándonos las historias del día, compartiendo alegrías y tristezas, las preocupaciones de la vida. Planeábamos el futuro, la compra de un pequeño departamento en las afueras cerca de la playa, donde pudiéramos ver juntos el amanecer y construir castillos de arena para los niños que llenarían de risas nuestro hogar. Incluso habíamos empezado a investigar sobre guarderías, sobre nombres para nuestros futuros hijos. Todo parecía ir en la dirección correcta, un cuadro perfecto de felicidad sencilla, donde podía equilibrar la pasión y el hogar, donde podía ser tanto un arquitecto ambicioso como un esposo amoroso y completo. Pero entonces se abrió la puerta a una oportunidad inesperada, una oportunidad que no podía dejar pasar, una llamada del futuro que había esperado durante tanto tiempo. La empresa de arquitectura líder a nivel mundial, Arquitectos Vanguardia, un prestigioso consorcio con sede en la Ciudad de México, me ofreció un puesto. Esta no era solo una oportunidad, sino el sueño de cualquier arquitecto. Una oportunidad para alcanzar un nivel internacional, para aprender las tecnologías más avanzadas en diseño y construcción, para trabajar en los proyectos icónicos que siempre había soñado, obras de millones de dólares, rascacielos que transformarían el rostro de las grandes ciudades. Este era el lugar donde arquitectos legendarios habían cimentado sus carreras, donde los nombres más grandes de la arquitectura habían hecho historia. Estaba en una encrucijada. Por un lado, una carrera brillante me esperaba en un nuevo horizonte. Por el otro, una vida tranquila junto a Emilia y los planes ya establecidos en Guadalajara. Mi corazón se sentía dividido: por un lado, el llamado de la fama; por el otro, el llamado del amor y el hogar. Sabía que Emilia amaba Guadalajara, amaba su vida sencilla y cercana a su familia y amigos, con sus paseos relajados bajo el sol dorado. Dejarlo todo para ir a una ciudad extraña, un lugar completamente nuevo y exigente, como la Ciudad de México, no sería fácil para ella. Imaginaba las dificultades que enfrentaría lejos de su familia, lejos de sus amigos, buscar un nuevo trabajo en una ciudad competitiva y adaptarse a un ritmo de vida completamente diferente. Se lo conté a Emilia una noche tarde mientras estábamos sentados en el balcón de nuestro pequeño departamento, mirando las luces de la ciudad que brillaban como estrellas en el suelo. Le expliqué la importancia de esta oportunidad, lo que podría aprender, cómo podría convertirme en un arquitecto de clase mundial. Hablé de los grandes proyectos, las obras arquitectónicas icónicas, la oportunidad de trabajar con las mentes más grandes de la industria. Vi los ojos de Emilia brillar al escucharme hablar de los enormes proyectos en la Ciudad de México, de los rascacielos que siempre había soñado diseñar, aunque en el fondo percibí una tristeza fugaz, una preocupación oculta en sus ojos como una neblina. Ella sabía que era una oportunidad única, un gran punto de inflexión en mi carrera, y no quería que la perdiera. «Ve, Daniel», dijo Emilia con voz suave pero firme, tomándome la mano con fuerza. «Este es tu sueño. Yo te esperaré en casa. Podemos superar cualquier distancia, ¿verdad?» Intentó sonreír. Esa sonrisa me tranquilizó, pero también ocultaba demasiados sacrificios, una aceptación que yo fui demasiado insensible para reconocer. «Seguiré enseñando, no te preocupes por mi desarrollo profesional. Seré tu sólido apoyo, siempre estaré aquí esperándote». Vi la resiliencia en sus ojos y creí que podía hacerlo. Mi corazón se calentó. Las palabras de Emilia me infundieron fuerza, disipando mis preocupaciones iniciales. Le prometí que me establecería rápidamente, que le enviaría dinero para que pudiera seguirme a la Ciudad de México en unos meses, una vez que encontrara un departamento lo suficientemente grande y pudiera asegurar nuestra vida juntos. Le prometí que la llamaría todos los días, que haríamos videollamadas siempre que fuera posible, que volaría a Guadalajara una vez al mes, que nunca dejaría que la distancia desvaneciera nuestro amor. «Es solo temporal, mi amor. Pronto volveremos a estar juntos, te lo prometo». Le susurré al oído, creyendo que era verdad, creyendo que nuestro amor era lo suficientemente fuerte para superar cualquier desafío, que mis promesas se cumplirían. Emilia sonrió una sonrisa radiante, pero yo no sabía que en lo profundo de sus ojos había preocupación, un sacrificio silencioso, que nunca expresó una semilla de distancia,
que fue sembrada en ese mismo instante una primera fisura que nadie notó. El día que tomé el avión, Emilia me despidió en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Me abrazó con fuerza, las lágrimas rodaban por sus mejillas empapando mi hombro. «Cuídate mucho, te esperaré». Su voz se quebró, sus últimas palabras como una profecía para un futuro incierto, una advertencia que yo no pude entender. La besé en la frente jurando que nunca olvidaría mi promesa, que regresaría y volveríamos a estar juntos. Creí que era solo una separación temporal, una pequeña prueba que nuestro amor superaría fácilmente. Me equivoqué, un error que pagaría con toda mi vida, con mi propia felicidad. Los primeros días en la Ciudad de México fueron una serie de desafíos y abrumadoras sorpresas sin fin. El trabajo en Arquitectos Vanguardia no solo era exigente, sino también increíblemente riguroso. Tenía que trabajar de 14 a 16 horas al día, a veces amaneciendo para cumplir con los plazos de proyectos gigantes valorados en miles de millones de dólares. La presión de los grandes proyectos, la feroz competencia en un nuevo entorno donde jóvenes arquitectos talentosos de todo el mundo acudían, y el choque cultural de la vida sencilla en Guadalajara al ritmo de vida frenético e incesante de la ciudad que nunca duerme, me hicieron sentir mareado, casi sin tiempo para respirar, para pensar en nada más que el trabajo. Llamaba a Emilia todos los días, tal como había prometido al principio. Al principio nuestras llamadas duraban horas, nos contábamos todo, desde las cosas más grandes hasta las más pequeñas del día. Emilia seguía contando con entusiasmo sobre sus alumnos, sobre la excursión de la clase, sobre las historias divertidas de los vecinos y los nuevos libros que leía. Yo hablaba con pasión de los nuevos proyectos de mis talentosos colegas, de los nuevos conocimientos que estaba adquiriendo, de las reuniones con los principales expertos de la industria. Nos esforzábamos por mantener la conexión, por llenar la distancia con conversaciones interminables, con preguntas profundas. Pero poco a poco, esas llamadas se volvieron más cortas y menos frecuentes. La diferencia horaria entre la Ciudad de México y Guadalajara, una hora a menudo me encontraba en reuniones o trabajando tarde cuando Emilia estaba libre. Mi teléfono sonaba constantemente con mensajes de trabajo, correos electrónicos y llamadas urgentes de mi jefe. Mis historias empezaron a girar en torno al trabajo, los nuevos proyectos, los números, las reuniones con grandes inversionistas, los contratos de millones de dólares. Hablaba de oportunidades, de avances en mi carrera, de cómo me acercaba a la cima. No me di cuenta de que Emilia ya no entendía realmente los términos técnicos ni las presiones que enfrentaba. Y ella seguía hablando de la vida en la escuela, de pequeños problemas familiares o de sus cafés con amigos. Nuestros mundos se diferenciaban gradualmente y nuestras historias ya no se entrelazaban tan naturalmente como antes. Hablábamos, pero ya no nos conectábamos realmente, ya no encontrábamos esa sintonía en el alma. Todavía recuerdo las veces que Emilia llamaba tarde en la noche, su voz llena de expectación mezclada con un poco de debilidad. «¿Te acuerdas de la ensalada fresca con aguacate que hacía Daniel? ¿Cuándo vuelves? Te extraño mucho». «Oh, ¿te acuerdas de mi cumpleaños? Te preparé un regalo, ven a recogerlo». Yo solía responder apresuradamente, con cansancio y un poco de molestia. «Estoy demasiado ocupado, Emilia. Tengo el trabajo hasta el cuello. Sabes la presión que estoy soportando. Estoy haciendo todo esto por nuestro futuro. Volveré en otro momento, seguro que pronto». Esas promesas pasaban, y mis visitas a Guadalajara se volvían cada vez menos frecuentes hasta que cesaron por completo. Los boletos de avión eran caros, el trabajo no me lo permitía, y me decía a mí mismo que debía esforzarme más, tener más éxito, para poder darle una buena vida a Emilia, para que ella no tuviera que preocuparse por nada, para que pudiera sentirse orgullosa de mí. Me engañaba a mí mismo pensando que el sacrificio actual traería una mayor felicidad en el futuro, un futuro que había diseñado sin su participación. Emilia seguía enviándome fotos de Guadalajara, de nuestra antigua casa, de las calles familiares, de los atardeceres sobre la catedral. Yo seguía mirando esas fotos, pero gradualmente se volvieron extrañas, como un recuerdo lejano que ya no me pertenecía, que ya no tocaba mis emociones. La vida en la Ciudad de México me arrastraba con sus grandes rascacielos, sus cenas de lujo con socios, sus rápidas relaciones sociales, sus encuentros con la élite. Encontraba emoción en las nuevas reuniones, en los desafíos profesionales, en los elogios de colegas y superiores. Me decía a mí mismo que estaba construyendo nuestro futuro.
Pero olvidé que ese futuro nos necesitaba a ambos en el presente, necesitaba ser cultivado con las cosas más pequeñas cada día, con palabras de aliento, con abrazos, con momentos juntos, con la presencia de un compañero de vida. Las discusiones empezaron a surgir, no con palabras fuertes, sino con el silencio y los mensajes secos y fríos. «Parece que me has olvidado», me escribía Emilia. «Solo piensas en el trabajo». Yo solía responder con cansancio y un poco de molestia. «No entiendes la presión que estoy soportando. Estoy haciendo todo esto por nuestro futuro, por la vida que soñamos. No seas egoísta». Cada palabra, en lugar de sanar, nos alejaba más, creando un abismo que no se podía llenar, un precipicio que no podíamos cruzar. Poco a poco las llamadas disminuyeron, los mensajes se convirtieron solo en saludos superficiales, en anuncios secos. Ya no compartíamos nuestros miedos, nuestras pequeñas alegrías, nuestros sueños más íntimos. Estaba demasiado ocupado para notar el cambio en la voz de Emilia, el vacío en sus buenas noches. Ella ya no me hablaba de sus sentimientos, solo eran noticias de la vida, respuestas sociales por cumplir. Yo, por mi parte, me sumergía en el éxtasis del éxito ilusionado, con que estaba haciendo lo mejor para nosotros. Pasé por alto las señales, las llamadas de ayuda silenciosas de ella, las lágrimas que derramó en silencio. Tenía demasiada confianza en nuestro amor, demasiado orgullo para pensar que existiría por sí mismo, sin ser cultivado, sin mi presencia. Una vez recuerdo haber llamado a Emilia una noche tarde después de un día de trabajo agotador. Quería escuchar su voz, quería encontrar un poco de paz. Pero cuando contestó, su voz era extrañamente fría y distante, como la de una extraña. «¿Necesitas algo, Daniel?» «Estoy ocupada». Me quedé helado. ¿Ocupada con qué, mi amor? Solo quería hablar. Ella suspiró un suspiro lleno de cansancio y frustración. «Estoy corrigiendo trabajos y estoy cansada. ¿Puedes llamar más tarde?» Colgué el teléfono con el corazón apesadumbrado. No sabía que esa sería una de las últimas veces que hablaríamos normalmente, una de las últimas llamadas antes de que nuestro lazo se rompiera por completo. El hilo que nos unía se había vuelto demasiado frágil, esperando solo un ligero toque para desmoronarse sin posibilidad de salvación. Pasó un año, luego 2, luego 3 años. Me convertí en un arquitecto talentoso con muchos proyectos exitosos. Mi nombre era mencionado en la industria, mis diseños eran elogiados en prestigiosas revistas de arquitectura como Arquine u Obras. Incluso recibí un prestigioso premio internacional de diseño. El dinero ya no era un problema. Vivía en un lujoso departamento en el corazón de la Ciudad de México, con vistas panorámicas a toda la ciudad, a sus calles bulliciosas y a sus luces que nunca se apagaban. Pero cada noche que regresaba, el vacío me envolvía. Me di cuenta de que esos éxitos no tenían sentido sin Emilia a mi lado, para compartirlos, para disfrutarlos juntos. Las fiestas extravagantes, los elogios vacíos, no podían llenar el vacío en mi alma. Lo tenía todo, pero me sentía más solo que nunca. Llamaba a Emilia, pero cada vez contestaba menos. Mis mensajes solían recibir respuestas breves y frías. Ya no me contaba las historias del día, ya no compartía sus alegrías ni sus tristezas. Sentía que algo estaba cambiando, una frialdad aterradora como un iceberg, a la deriva en el océano, congelando lentamente mi corazón. Empecé a sentir pánico, un miedo que crecía a medida que me daba cuenta de que estaba perdiendo lo más valioso de mi vida, aquello por lo que lo había dado todo. Emilia, le envié un mensaje, mi voz llena de ansiedad mezclada con un poco de desesperación. «Regresaré a Guadalajara el próximo mes. Necesitamos hablar seriamente. Te extraño. Extraño nuestra vida. Te extraño mucho». Mi mensaje se hundió en el silencio. 2 días después, mientras estaba sentado en mi oficina, tratando de concentrarme en mis dibujos, pero con la mente volando hacia ella, recibí una llamada de Emilia. Su voz era tranquila, pero extrañamente distante, como la de una extraña. «Daniel, no creo que debamos vernos en este momento». Mi corazón se detuvo. Un dolor se extendió por mi pecho. «¿Por qué? ¿Qué pasa, Emilia? Ya voy de regreso. Lo compensaré todo. Me quedaré en Guadalajara, buscaré trabajo allí. Volveremos a ser como antes». Juré, prometí, esas palabras salieron inconscientemente como un último esfuerzo por aferrarme a algo que se me escapaba de las manos, un último hilo frágil. Pero Emilia se quedó en silencio un momento. Luego su voz se quebró con sollozos entrecortados, pero manteniendo una determinación dolorosa. «Daniel, ya presenté la solicitud de divorcio. La presenté en el tribunal la semana pasada. Ya no puedo seguir.
Ya no puedo fingir. Me quedé atónito. Mis manos temblaban, el teléfono casi se me cae. No puede ser. Estás bromeando, ¿verdad? Emilia, no puedes hacerme esto. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué decidiste todo por tu cuenta? ¿Sabes cuánto me he esforzado? Grité, la impotencia y la ira me invadieron junto con un miedo terrible que me consumía. Lo siento, dijo ella con un sollozo ahogado. Te lo dije, te envié mensajes. Te esperé muchas veces, Daniel. ¿Sabes cuántas noches estuve en vela mirando la pantalla del teléfono esperando una llamada tuya? Una verdadera pregunta de cómo estaba. ¿Sabes lo sola que me sentía al enfrentar todo por mi cuenta, desde las cuentas financieras más pequeñas hasta las grandes decisiones de la vida? Tuve que arreglar yo misma la llave que goteaba, tuve que llevar el auto al taller, yo misma tuve que ir al médico sola, cuando tuve fiebre. No puedo vivir en una relación donde solo hay llamadas y mensajes esporádicos, promesas que nunca se cumplen, palabras vacías. Necesito a alguien a mi lado, alguien que construya la vida conmigo cada día, que supere las dificultades más pequeñas conmigo, que comparta las alegrías simples conmigo, que cene conmigo en un ambiente cálido, no una figura lejana. Alguien que solo existe a través de la pantalla de un teléfono. Me esforcé mucho, Daniel. Intenté creer en tu promesa. Intenté llenar el vacío con el trabajo, con amigos, con mis propias actividades. Pero no pude. Estoy cansada. No puedo seguir viviendo en esta espera sin esperanza. Necesito encontrarme a mí misma, encontrar mi vida, encontrar la felicidad que merezco. El giro más doloroso no fue que Emilia tuviera a otra persona, sino que Emilia ya no me necesitaba. Ella no me traicionó, no cometió ningún error. El error fue mío en esos vuelos interminables, en mi indiferencia y egoísmo, que enterraron nuestro amor bajo el peso de la distancia, bajo el polvo de promesas vanas. Ella ya no pudo esperar, y yo la había perdido incluso cuando ella todavía era mi esposa, incluso cuando yo todavía me engañaba pensando que ella estaría allí para siempre, esperando como una estatua viviente. Intenté decir más, rogarle, pero ella colgó. El sonido frío de la señal de ocupado resonó en mis oídos como una sentencia final. La Ciudad de México de repente se volvió asfixiante, sus rascacielos se convirtieron en prisiones que encerraban mi soledad. Tenía todo lo que siempre había soñado, pero perdí lo más importante, aquello por lo que había intercambiado mi juventud y mi amor. 3 meses después, regresé a Guadalajara, no como un arquitecto exitoso que volvía a casa de visita, sino como un fracasado, que buscaba redimirse, un alma perdida. El papel de divorcio estaba firmado, un punto final para un matrimonio que alguna vez pensé que sería eterno. Todos los trámites se llevaron a cabo rápidamente. Emilia ni siquiera apareció. Todo se resolvió a través de abogados, como si yo no existiera. Su ausencia fue la confirmación final del final, un corte definitivo, que no se podía sanar. Fui al pequeño departamento que habíamos soñado, lleno de recuerdos. La puerta estaba cerrada, y el vecino me dijo que Emilia se había mudado a otra ciudad del estado, donde encontró un nuevo trabajo y una nueva vida completamente separada de mí. Fui a su escuela, pregunté a amigos en común. Todos dijeron que Emilia vivía muy bien, que seguía siendo una maestra dedicada y que había encontrado la paz en su vida. Nadie dijo que tuviera a alguien nuevo, pero todos entendieron tácitamente que Emilia ya no me necesitaba, que había encontrado la felicidad sin mí, y que yo era el único responsable de eso. Conduje hasta la Catedral de Guadalajara, quedándome inmóvil bajo el familiar atardecer. El lugar donde solíamos tener citas, donde una vez prometí amar a Emilia para siempre. Ahora todo seguía igual, la brisa marina. Seguía soplando las olas, seguían rompiendo en la orilla, solo yo había cambiado. Lo había perdido todo. El éxito material que había perseguido de repente se volvió sin sentido, como un castillo de arena que había perdido todo por construir, pero que no tenía a nadie con quien compartir, a nadie, a quien presumir, solo yo, en la soledad más profunda. Lo tenía todo, pero perdí lo más importante, el amor de Emilia, la paz y la felicidad sencilla que una vez tuve. Creí que el amor podía superar cualquier distancia, pero olvidé que el amor necesita ser cultivado, necesita presencia, necesita atención todos los días. La distancia geográfica no mató el amor, sino mi indiferencia, mis prioridades equivocadas lo mataron. Fui demasiado complaciente, demasiado insensible, demasiado seguro de que el éxito traería automáticamente la felicidad, sin darme cuenta de que la verdadera felicidad reside en la conexión y el compartir.
El arrepentimiento me corroía día tras día, hora tras hora. Abandoné un amor verdadero para perseguir un sueño glamoroso, solo para darme cuenta de que ese sueño era hueco sin ella. Pensé que podía volver en cualquier momento, que ella me esperaría para siempre como una estatua viviente, pero me equivoqué. El tiempo no espera a nadie, y las grietas en una relación, una vez que son lo suficientemente grandes, nunca se pueden volver a unir. Yo mismo destruí lo más valioso que jamás tuve, derribé mi propio mundo. En los primeros meses después del divorcio, viví en un estado de depresión casi profunda. Me negaba a ver amigos, descuidaba el trabajo, y a menudo bebía solo en el departamento vacío, tratando de encontrar el olvido en la bebida. Los recuerdos de Emilia, de nuestros días felices, me perseguían como una película en cámara lenta sin fin. Recordaba su aroma, su risa, la forma en que me tomaba la mano cada vez que estaba preocupado. Recordaba las comidas que me preparaba, los libros que me leía, las mañanas que tomábamos café juntos y leíamos el periódico, las tardes que nos sentábamos en el balcón y simplemente estábamos juntos. Todas esas pequeñas cosas ahora se convertían en cuchillos que me desgarraban el corazón, recordándome lo que había perdido. Me di cuenta de que había pasado por alto demasiado, había perdido demasiado, y ese dolor parecía no tener fin. Afortunadamente tenía un viejo amigo, David, quien estudió arquitectura conmigo en la UNAM. Era un verdadero amigo, no juzgaba solo. Escuchaba en silencio mis quejas, mis lágrimas. David era un hombre sereno, que siempre encontraba el significado en las cosas sencillas de la vida, una filosofía de vida que yo alguna vez tuve, pero que había perdido. Me sacó del pozo de la desesperación no con consejos vacíos, sino con su presencia y su aliento sincero. «Daniel», dijo David en una tarde lluviosa cuando yo estaba ahogándome en la bebida, «no puedes seguir viviendo en el pasado. Emilia ha seguido adelante, tú también necesitas hacerlo. No para olvidarla, sino para convertirte en una mejor versión de ti mismo, una persona de la que ella pueda estar orgullosa, aunque ya no esté a tu lado. Hazlo por ti, por tu futuro». Las palabras de David fueron como un destello de luz en la oscuridad. Empecé a ir a terapia, aprendiendo a enfrentar mi dolor y mi arrepentimiento de frente. Me di cuenta de que para redimirme con Emilia, primero tenía que redimirme conmigo mismo. Tenía que encontrar a la persona que había perdido en la carrera por la fama, una persona que supiera amar y apreciar. Después del shock del divorcio, me tomó mucho tiempo equilibrar mi vida. Dejé la Ciudad de México abandonando el puesto que tantos soñaban y regresé a Guadalajara. Ya no vivía en el lujoso departamento, alquilé uno más pequeño en las afueras de Guadalajara, cerca de las zonas que a Emilia le gustaban, donde había parques verdes y mercados de agricultores los fines de semana. Delegué la mayor parte del trabajo a mis subordinados, manteniendo solo algunos proyectos importantes para sostenerme, y dediqué más tiempo a mí mismo, a las actividades que había descuidado durante tanto tiempo. Empecé a dedicar tiempo a mí mismo y a las cosas que había olvidado. Participé en cursos de voluntariado, ayudando a las personas sin hogar en Guadalajara, personas por las que Emilia se había interesado, y quería fotografiar sus vidas. Pasaba horas escuchando sus historias, sus vidas desafortunadas, y me di cuenta de que la vida tiene mucho más significado que el dinero y la fama que compartir, y la compasión son lo realmente importante. Empecé a aprender a tocar la guitarra, el instrumento que a Emilia le encantaba escucharme tocar. Leía los libros que ella me había recomendado, iba a las pequeñas cafeterías, donde solíamos tener citas tratando de recrear nuestros momentos felices y sentir de nuevo las emociones que una vez tuve. Hice todo eso no para intentar que Emilia regresara de inmediato, sino para encontrarme a mí mismo, para entender mejor los valores que había ignorado, para convertirme en una mejor persona para mí mismo. También comencé a participar en actividades de apoyo educativo, especialmente proyectos de literatura y arte, en escuelas de escasos recursos. Quería usar mi influencia y mis recursos para ayudar a personas en situaciones similares a las de Emilia, personas cuyas pasiones podrían ser olvidadas bajo el peso de la vida. Organizaba talleres de arquitectura para estudiantes de secundaria, animándolos a perseguir sus sueños cualesquiera que fueran y mostrándoles que el éxito no solo es dinero. Hacía estas cosas en silencio, sin ostentación, solo esperando que algún día mis acciones pudieran llegar a ella como una disculpa sincera, una disculpa que no necesitaba ser dicha. Creía que un cambio sincero sería reconocido. Seguía enterándome de las noticias de Emilia a través de amigos en común.
Sabía que vivía una vida tranquila y feliz, y que había encontrado un trabajo estable en una nueva escuela en Puerto Escondido, una tranquila ciudad costera a unas horas de Guadalajara. Seguía siendo una maestra dedicada, y su sonrisa había vuelto a ser tan radiante como antes, incluso más. Sabía que en parte se debía a que se había liberado de una relación que ya no la hacía feliz del peso de la espera. 3 meses después me encontré con Emilia por casualidad. Era un sábado por la tarde, estaba paseando por el mercado de productores en Puerto Escondido, una nueva costumbre mía. Estaba eligiendo verduras frescas cuando de repente la vi de pie en un puesto de flores admirando unas hortensias. Seguía tan hermosa como siempre, pero con una serenidad y tranquilidad que nunca antes había visto. Me quedé inmóvil, mi corazón latía desbocado. Emilia se dio la vuelta y sus ojos se encontraron con los míos. Un momento de sorpresa y luego una suave sonrisa apareció en sus labios. Daniel, su voz, seguía siendo cálida pero distante. Emilia, exclamé, mi voz se quebró. Tú, estás bien. Estoy bien. ¿Y tú? Yo también. El silencio nos envolvió, no un silencio tenso, sino un silencio cargado de demasiadas cosas sin decir. Estás viviendo en Puerto Escondido. Así es, dijo ella con los ojos mirando hacia el mar distante. Encontré un nuevo trabajo aquí. La vida aquí es más tranquila. Quise decir mucho, quería disculparme, quería explicar, quería retenerla. Pero sabía que no era el momento. Emilia había encontrado la paz y yo no quería romperla. Te vi en la exposición de fotos la semana pasada, dije. Mi voz se fue apagando. Las fotos eran muy hermosas. Tú eres realmente buena. Emilia se volteó para mirarme, sus ojos de repente mostraron un atisbo de confusión. Gracias. ¿Tú todavía te interesan esas cosas? Yo siempre me he preocupado por ti, Emilia, le dije con sinceridad. Sé que cometí muchos errores. He aprendido mi lección. Ella me miró por un largo rato, sus ojos escudriñándome como si buscara algo en mi mirada. El cambio es un proceso largo, Daniel. Espero que realmente hayas encontrado lo que necesitabas. ¿Tú eres feliz, Emilia? Le pregunté, mi voz temblaba. Ella sonrió. Esa sonrisa era radiante, tan serena. Soy feliz, Daniel. He encontrado la paz. Y espero que tú también la encuentres. En ese momento de repente comprendí un secreto que me había negado a reconocer durante tanto tiempo. La felicidad de Emilia ya no dependía de mí. Ella la había encontrado por sí misma, la había construido con sus propias fuerzas después de que yo la había dejado ir. Me di cuenta de que su mayor sacrificio no fue quedarse esperándome, sino dejarme ir para encontrarse a sí misma. Ya no busco el glamour de la Ciudad de México, ya no persigo vanas glorias. Busco la paz en mi alma, y espero que algún día esa paz sea lo suficientemente grande para que Emilia pueda verme de nuevo, no como el exesposo equivocado, sino como un hombre que ha cambiado, un hombre digno de su amor y su sacrificio. Sé que esto quizás nunca suceda, pero aún así me esforzaré. Es la única manera en que puedo vivir con mi arrepentimiento y encontrar la tranquilidad para mí mismo. He aprendido que la felicidad no es un destino sino un viaje, y mi viaje ahora es encontrarme a mí mismo, y quizás algún día recuperar una parte de Emilia, aunque sea solo en los hermosos recuerdos, aunque sea solo una sonrisa amistosa desde lejos. Aunque la puerta del amor se ha cerrado, la puerta de la comprensión y el crecimiento se ha abierto para mí. Y así concluye la historia de Daniel y Emilia, un recordatorio doloroso del poder destructivo de la distancia y el precio del sacrificio silencioso. A veces en la carrera por conquistar grandes sueños, sin querer, olvidamos los pequeños valores a las personas que silenciosamente estuvieron detrás apoyándonos. Y cuando se van, el vacío que dejan es imposible de llenar porque hemos perdido una parte importante de nosotros mismos. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que Daniel podrá encontrar su felicidad después de todo, incluso sin Emilia a su lado? ¿Es cierto que las relaciones a distancia siempre están destinadas a un final trágico? ¿O hay alguna manera de mantener viva la llama del amor cuando la distancia se convierte en un muro invisible, cuando la vida transforma a las personas en extraños? Dejen sus comentarios abajo y compartan lo que piensan sobre esta historia. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse al canal para no perderse las próximas historias fascinantes. Gracias por escuchar.